Buenos días, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les venimos a explicar lo que es la templabilidad y las curvas de Joule, presentado por Leider Manuel Román, Larry Steven López y Diego Alejandro Gómez, de la mano del tutor Javier Sánchez. Bueno, la templabilidad se define como la amplitud de los aceros para dejarse penetrar por el temple. Esta propiedad de los aceros tiene un significado totalmente distinto de la capacidad de temple, reflejado esta última capacidad de un acero para adquirir mayor o menor dureza mediante un temple. En consecuencia, si tuviéramos un acero cromo-níquel y un acero al carbono, detectaríamos que en el primero penetra mucho más el temple que en el segundo, y podríamos decir, por lo tanto, que la templabilidad de los aceros al carbono es menor que los aceros cromo-níquel. En conclusión, podríamos decir que la templabilidad se refiere únicamente a la facilidad de penetración por el temple y no a las características obtenidas por él. Volviendo al ejemplo anterior, podríamos comprobar que un acero de 0.6% de carbono, al templarlo, adquiere una dureza superior al acero cromo-níquel, lo que equivale a decir que tiene una mayor capacidad de temple. Sin embargo, la templabilidad del acero cromo-níquel es mayor a la del acero al carbono, según vimos anteriormente. Siguiendo con lo anterior, podemos decir: la templabilidad es la amplitud que tiene el material de endurecerse y de hacerse más resistente por medio de la formación de martensita. También podemos decir que la templabilidad no es una dureza, aunque para medirla se usa esa propiedad, sino que es una capacidad. Entonces se encontrarán aceros más templables y aceros menos templables. Para identificar los tipos de acero hay unas normas como las AISI y SAE, que se encargan de catalogar los aceros. Lo que hace es colocar su número 10 seguido del porcentaje de carbono que posee multiplicado por 100. De ejemplo tomaremos el acero 1058. Al desglosarlo nos podemos dar cuenta que el 10 es el prefijo empleado para definir los aceros al carbono y el 58 es el porcentaje de carbono multiplicado por 100. Si realizamos el cálculo nos podemos dar cuenta que este acero al carbono tiene un 0.58% de carbono. A diferencia de los aceros al carbono, en los aceros aleados se cambia los dos primeros números dependiendo del material aleante seguido de la proporción de carbono. Ya sabemos que multiplicado por 100. En las tablas de designación AISI y SAE podemos encontrar las proporciones de los materiales aislantes. Por ejemplo, vemos que el 40 solo contiene molibdeno y el 41 contiene molibdeno y cromo. ¿Qué es la templabilidad y curvas Joule? Explicamos también de cómo se cambia en función del carbono y la geometría de la pieza. Podemos expresar este concepto de templabilidad como la capacidad que tiene un acero para alcanzar el temple total hasta una determinada profundidad. Se entiende como temple total aquellas zonas donde se alcanza al menos el 50% de transformación martensítica. La templabilidad depende presencialmente del contenido del carbono. Se tiene en cuenta la presencia del elemento de aleación, teniendo algunos como el magnesio. Un efecto más marcado en la templabilidad del medio de enfriamiento emplea seguridad de temple y en la forma y dimensiones de la templabilidad de un acero se mide generalmente mediante un ensayo, el cual consiste de una probeta calentada hasta temperatura de temple, según el tipo de acero, y se enfría por el extremo inferior con corriente de agua a temperatura ambiente, midiéndose después a partir del extremo de los valores de dureza que son llevados a un gráfico de dureza Rowell contra la distancia al extremo empleado. Al usar el método Joule se trata de templar una probeta estandarizada al acero estudiado
Primero se calienta a temperatura de automatización, enfriándola posteriormente durante un chorro de agua de una velocidad de flujo y una temperatura especificada, al cual solo enfría su cara inferior. Dicha cara actúa como superficie templante y enfría la probeta de manera longitudinal hacia su extremo superior. Solo por conducción tiene unas grandes velocidades de enfriamiento, desde la misma velocidad en el extremo templado inferior a la mínima en el extremo superior. Una vez que la probeta se ha enfriado a temperatura ambiente, se desbasta una tira de 0,4 milímetros de espesor y se determina la dureza a lo largo de los 50 milímetros primeros de la probeta. Los primeros 12 milímetros la dureza se toma a intervalos de 1,6 milímetros y en los 37,5 milímetros siguientes cada 3,2 milímetros. Después se traza una curva de templabilidad presentando los valores de dureza en función de la distancia al extremo templado. Bueno, en esta primera gráfica podemos observar que la proporción de carbono para todos los aceros es la misma y lo que cambia o varía es el material aliante, siendo así que el acero más templable es el 4340 y el menos templable es el 1040. En la segunda gráfica de curva de templabilidad se puede observar que lo que varía es el porcentaje de carbono y el material aliante es el mismo, siendo así que el acero más templable es el 8660 con un 0,6% de carbono y el menos templable es el 8620 que tan solo contiene un 0,2% de carbono. En conclusión, y por lo que se dejó notar en la primera gráfica, los aceros al carbono son poco templables, a diferencia de los aceros aliados.